una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, Diferentes maneras de ver la vida. cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Hola, soy Paulette Vega y te doy la bienvenida a este podcast del Sistema DIF Tamaulipas, en el que hablaremos acerca de las emociones que surgen en este momento en que debemos quedarnos en casa como una medida de prevención ante el COVID-19. En este episodio, conversaremos con la doctora Luz Adriana Orozco Ramírez, doctora en Psicología e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien nos enseñará a cómo gestionar nuestras emociones. Bienvenida, doctora Luz Adriana Orozco. Gracias por su tiempo. Es un gusto tenerla con nosotros en un episodio más. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. En este momento de confinamiento, de cuarentena, como todos la conocemos, estar en casa nos ha llevado a experimentar diversas emociones que en ocasiones nos causan demasiados conflictos con nosotros mismos. Por ejemplo, el miedo, la incertidumbre, la frustración, a veces la rabia y también el enojo por querer llevar la vida que teníamos antes. ¿Cuáles son estas emociones? ¿Por qué surgen en las personas? ¿Y es normal sentirnos de esa manera, doctora? Sí, mira, primero vamos a mencionar que las emociones es algo completamente normal, ¿no? Las emociones tienen una función psicobiológica en el organismo que es adaptarnos a las diferentes circunstancias. A veces pensamos que las emociones son negativas o positivas porque se han dividido así, ¿no? Y creemos que son buenas o malas, pero realmente no, tienen una función. Y principalmente, digamos, esta clasificación de buenas o malas o negativas y positivas es por digamos, el placer o displacer que nos puedan provocar. Entonces, ante esta situación de confinamiento, porque es una situación nueva, ¿verdad? Inclusive la enfermedad es una enfermedad nueva, pues es normal que el organismo busque adaptarse ante esta situación. Y entonces las emociones que van a aparecer, pues son algunas de las que mencionaste, como primero, pues la incertidumbre y el miedo. ¿Por qué? Por ser una situación nueva, pues es normal que el organismo se ponga en un estado de alerta, ¿no? Y entonces este estado de alerta nos hace querer tener el control de las cosas. El miedo surge por la necesidad de querer controlar algo. Cuando tú quieres controlar algo, surge el miedo. ¿Sí? Y entonces este miedo pues nos hace que queremos que nuestros familiares no se enfermen, que nosotros no nos enfermemos. No enfermarlos también. No, entonces esta situación nos hace tener puede ser un miedo descontrolado y entonces empecemos a hacer conductas pues desadaptativas, ¿no? Exagerar conductas de autocuidado o inclusive querer controlar todo en la casa y pues eso puede crear mayor angustia en las personas que están con nosotros porque estamos transmitiendo, o sea, las emociones también se contagian y se transmiten. Nos ha pasado que cuando alguien empieza a reírse o que cuando alguien está triste o está llorando, pues de repente te dan ganas de llorar porque en las neuronas hay neuronas empáticas y entonces empezamos a tener este reflejo emocional cuando una persona está teniendo una emoción. Igual el enojo, igual la ansiedad pueden ser tener esta situación de poderse como contagiar, ¿no? Claro, por supuesto, doctora. Y menciona eso mismo de que las emociones se contagian. ¿Qué sucede cuando tenemos a nuestros pequeñines, que somos padres de familia, que ya traemos esa emoción del enojo, de la rabia y se los transmitimos a ellos? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje les puede dar a los padres de familia de que, oye, tranquilos, ¿no? Sí, mira, generalmente el enojo y la rabia surgen de la frustración. Es decir, cuando empezamos a frustrarnos, y ahorita es normal que surja la frustración. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana no es la misma.
¿no? Y entonces estamos frustrados. A lo mejor teníamos algún proyecto en este tiempo, a lo mejor no tenemos pues nuestra rutina diaria y empieza a surgir esta situación de frustración, ¿no? O económicamente podemos estar pasando por una situación difícil. Entonces el enojo pues va a surgir y lo que causa el enojo es una energía tan grande, o sea, haz de cuenta que como te llenas, te cargas de energía, pero de una energía negativa. Y lo que hace el enojo es que necesita salir, ¿no? O sea, necesita expresarse. Y la forma en la que generalmente se expresa, pues es de manera agresiva, ¿no? O sea, ya sea agrediendo verbalmente o físicamente. Entonces, lo importante es primero, como evaluar un poco del 0 al 10 qué grado está mi enojo y hacer algo. O sea, el enojo, digamos, se descarga haciendo cosas. Entonces, una de las cosas que podamos hacer para adaptarnos ante este enojo, pues puede ser activarnos haciendo ejercicio, haciendo alguna actividad donde esa energía se descargue de una manera, digamos, mayor o más positiva y no hacia las personas, porque en ese momento vamos a agredir, vamos a golpear, inclusive vamos a jalar la oreja o vamos a decir cosas que no queremos decir. Generalmente cuando estamos muy enojados, o sea, ahí es la expresión, o sea, la misma energía del enojo busca salir, ¿no? Hay una técnica, por ejemplo, en terapia gestal que dice, si tú sientes esa energía y estás muy enojado, que te pongas una almohada en la boca y grites lo más fuerte que puedas. Entonces se descarga y sientes una descarga tal que disminuye el enojo. Ese es un buen tip, Ajá. es un buen tip para que pues las personas que nos sentimos un poco frustradas y ya muy enojadas, muy molestas, bueno, pues agarremos la almohada, la apretemos y gritemos con todas nuestras fuerzas, ¿verdad, doctora? Sí, para disminuir esa energía, porque te digo, el enojo trae mucha energía, la energía tiene que salir de alguna manera. Entonces, en lugar de que salga de una manera con una conducta impulsiva, agresiva, violenta también, también. Hacer que salga de otra manera, ya sea, te digo, activándonos, haciendo ejercicio. ¿Para qué? Para que esa energía se canalice de una manera más funcional, ¿no? Igual con los niños se recomienda mucho, por ejemplo, la plastilina, o si no que lo dibujen, o sea, dibuja tu enojo y hacen, o el monstruo del enojo, y vieras los dibujos que hacen expresando, o sea, la cuestión es que salga. No es bueno suprimir las emociones, las emociones no se deben de suprimir, más bien lo que deben de hacerse es canalizarse o regularse. Yo siempre digo o hago la analogía que una emoción, ¿verdad?, es como cuando abrimos la estufa y prendemos, ¿verdad?, la estufa, pues la llama, si la prendemos a todo lo que da, pues sí, se va a ver. Entonces lo que tenemos que hacerlo es regularla, o sea, regular de tal forma que no haga daño, ¿verdad? Una llama muy elevada pues puede provocar alguna situación de daño. Entonces la emoción se está manifestando porque es normal, nos está diciendo que el organismo se está adaptando a alguna situación, ¿no? Lo que tenemos que hacerlo es nivelarlo de tal forma. Por eso yo siempre recomiendo mucho que evaluemos, o sea, nos autoevaluemos y digamos, no, ahorita tengo el enojo en 9, ¿no? O lo tengo en 10, no me hablen. Y luego ya cuando lo bajé, no, yo ahorita ya está en 5, entonces ya puedo ser más funcional, ¿no? O sea, eso podría ser un ejercicio, pues, de autocuidado para cada uno de nosotros, ¿no? Para niños o adultos también. Ok, entonces, de esta manera usted nos puede estar afirmando que son buenas sentir estas emociones, que son normales. Sí, que son normales, que las vamos a sentir, ¿no? O sea, es parte, vuelvo a repetir, de la adaptación del organismo en este caso, ante esta nueva situación, ante estar todos los días en la casa, ¿verdad? Ante no tener esta rutina, porque todo es nuevo, o sea, las clases en línea son nuevas, el hecho de que los niños estén en casa y no tengan su rutina que ya estaban acostumbrados, nosotros mismos. Entonces, toda esta situación nueva va a ser normal que surjan muchas emociones, y las emociones que más van a surgir
son las displacenteras, ¿no? Porque es parte de que el organismo te está diciendo, oye, ponte alerta, hay una situación que crea, ¿verdad?, que es nueva y que te tienes que adaptar. Entonces, por eso va a surgir el miedo, va a surgir el aburrimiento, va a surgir el enojo, va a surgir la ansiedad inclusive, o la tristeza. Y principalmente en la tristeza estamos viviendo un proceso de pérdida. Es como si estuviéramos viviendo un duelo, algo que perdimos. Entonces, esto es un duelo y vamos a pasar por esa etapa de duelo. Por eso a veces la gente no tiene a lo mejor estas estrategias de autocuidado de decir, ay, no me pongo el cubrebocas o no hago ciertas medidas. ¿Por qué? Porque estamos ante la primera etapa de duelo, que es la negación, ¿no? O sea, no, el coronavirus no existe, ¿no? Uh-huh. Inclusive se ha manejado en las redes sociales. Cuestiones así, pero es parte de toda esta situación que lo estamos viviendo como eso, una pérdida que puede ser pérdida de la salud, ¿verdad? Pérdida de nuestra vida cotidiana y también el miedo a la pérdida de la vida, inclusive, ¿no? Pérdida también de algunos eventos que ya teníamos programados, los 15 años, que la boda de la pareja, de los novios, el viaje que ya teníamos previsto para estas fechas, uh-huh. Semana Santa que acaba de pasar, las personas que tenían a lo mejor poquito tiempo de abrir su negocio, que ya de buenas a primeras nos llega esta pandemia y todos esos sueños se empiezan a ver frustrados. Uh-huh. Sí, te digo, estamos viviendo ese proceso, y entonces todo eso, pues lógico que va a crear frustración, y más estamos viviendo en una época en que no somos tolerantes a la frustración, ¿no? Todo lo queremos resolver rápido. Todo, ¿no? Lo queremos manipular o lo queremos tener controlado, doctora, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, lo que es el control y lo que es hacer las cosas con rapidez, la tecnología nos ha ayudado a hacer las cosas con rapidez, eso es bueno, y ahorita la tecnología estamos viendo que está sirviendo de manera positiva, ¿no? Inclusive para ponernos en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, etcétera. Pero también la tecnología nos ha facilitado mucho las cosas, y entonces ahorita que nos vemos envueltos, ¿verdad?, ante una situación donde tenemos que regresar inclusive a estar en casa, a disfrutar de aquellas pequeñas cosas que a lo mejor habíamos olvidado por nuestra misma rutina de la vida cotidiana, ¿no? Entonces estamos en un proceso de adaptación, que por eso es bien importante que tengamos nuestras antenitas ante todas estas emociones que puedan surgir en nosotros, y que no vayamos a afectar pues ni a nosotros mismos ni a la gente con la que estamos conviviendo, ¿verdad? Claro, doctora. Y por ejemplo, ¿qué sucede con las noticias que son falsas? Todas esas noticias que vemos en las redes sociales, que ya las compartieron, que son cifras a lo mejor que ni son reales. Todas esas noticias se convierten en generadores de emociones negativas para nosotros. Sí, una de las cosas que puede surgir ante esto pues es la ansiedad, ¿no? El mismo hecho de estar viendo o revisando noticias de manera negativa, yo creo que ese es un esfuerzo que han hecho mucho los gobiernos a nivel mundial, el hecho de tener canales informativos verídicos, ¿no? O sea, en Tamaulipas se creó la aplicación, el TAN COVID, que mantiene al tanto de todo, de la situación de los casos que se van presentando, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la prevención, ¿no? O sea, la información es muy importante, inclusive dentro de todas las crisis. Ahorita estamos en un estrés postraumático, podríamos decir, ¿no? O más bien en un estrés agudo derivado de un trauma, ¿no? Más que estrés postraumático podríamos decir que es eso, es un estrés agudo derivado de una situación que pone en riesgo nuestra vida, ¿sí? Que a eso se le considera un trauma, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno de los apoyos principales que debemos de tener es el apoyo informativo, o sea, que tengamos fuentes oficiales en las cuales podamos sentirnos que estamos obteniendo información para cuidarnos, no para alarmarnos, ¿sí? Ok, eso es muy importante lo que comenta, es mejor cuidarnos en lugar de ponernos todos nerviosos
Sí, identificarlas, primero identificar, o sea, ok, estoy teniendo enojo, qué bueno, o sea, no qué bueno, sino más bien, estoy enojada, ¿no? ¿De qué forma lo puedo canalizar? Canalizarlas, ¿Sí? esa es la palabra, canalizarlas de una manera positiva, ¿verdad? Como lo comenta, informarnos, pero de buenas fuentes, de fuentes confiables, ¿verdad? Ajá. Doctora, esto de no saber qué va a pasar mañana, cuántos casos nuevos van a salir, cuántos positivos más van a existir, ¿cómo le podemos hacer para hacerle frente a esta incertidumbre? Sí, yo creo que aquí una de las de lo que está poniendo a prueba en el ser humano es nuestra flexibilidad, ¿no? La flexibilidad de adaptarnos a las situaciones que están ocurriendo. Y la otra es vivir el presente, o sea, vivir el presente en los acontecimientos que surgen en el día de hoy, ¿no? Y cómo puedo resolverlo de la mejor manera el día de hoy. Saber, digamos, evaluar qué cosas están en mi responsabilidad en la casa, ¿no? Y qué cosas no puedo resolver, ¿no? Ahorita en este momento. O sea, si planeamos en un futuro y estamos como que queriendo vivir hacia el futuro, nos vamos a frustrar mucho porque no sabemos. Entonces, yo creo que hay que empezar a resolver las cosas que se van presentando día con día en la casa, ¿no? O sea, el solo por hoy, ¿no? O sea, el estar viviendo solo por hoy, pero también el estar buscando actividades agradables que nos permitan sopesar el llevar estas situaciones que pueden ser desagradables. Entonces, uno de los recursos que va a poner a prueba en el ser humano esto es la resiliencia, nuestra capacidad de ser resilientes, ¿no? De afrontar la adversidad. Entonces hay personas que afrontan esta adversidad pues en base a su religión, hay otras personas que afrontan las adversidades realizando alguna actividad, ¿no? O sea, haciendo ejercicio, o cada uno debe de conocerse a sí mismo. Yo creo que también es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos y empezar a ver en dónde es mi vía de canalización. Hay gente ahorita, no sé, has visto, hay gente que se ha puesto a escribir, claro, o a componer música, o inclusive a hacer conciertos, en confinamiento, ¿no? O sea, esa forma de cómo puedo ayudarme a mí, pero también cómo puedo ayudar a los demás. Yo creo que esa es una parte de volver una estrategia en resiliencia, es ser solidarios. Entonces, no solo ser egoístas, sino también pensar en mí, pero pensar en los demás y hacer que mi entorno pues sea más llevadero, ¿no? O sea, saber que estoy en una adversidad, saber que no querer decir, ay, no, ¿cuándo se acaba esto? O sea, se va a acabar, todo pasa, todo pasará, ¿no? Todo va a pasar, pero en este momento y en este día, ¿qué puedo hacer para que esto se afronte de una mejor manera, ¿no? O sea, ¿cómo puedo apoyar a mis hijos? ¿Cómo me puedo apoyar a mí? ¿Cómo puedo apoyar a mi pareja? Y entonces eso puede hacer que las cosas podamos afrontarlas mejor. Dicen que cuando somos un equipo, pues afrontamos más las situaciones adversas, ¿no? Y entonces es una oportunidad para empezar a hacernos resilientes, porque no solo en esta situación, sino ya aprendiendo con esta situación tan difícil, eso nos va a ayudar a nuestra vida cotidiana cuando regresemos. Doctora, nos han llegado algunas preguntas del público, muy interesantes, por cierto. ¿Qué le parece si las escuchamos? Okay. ¿Qué puedo hacer con la frustración de la cancelación de algún sueño o un plan muy importante en mi vida que no podré realizarlo más adelante? Sí, ahí por ejemplo era lo que te decía, ¿no? O sea, siempre hemos estado planeando hacia el futuro y bueno, sabemos que hubo alguna situación que tuvimos que cancelar, ¿no? Y entonces por lo tanto pues esta frustración pues es normal que vaya a surgir. Entonces en la frustración, digamos el ingrediente principal de la frustración, o más bien el antídoto, es la paciencia. Tenemos que empezar a practicar lo que es la paciencia, o sea, saber que que quizás en este momento, pues sí, o sea,
que lo exprese la frustración. Es decir, la expreso y digo, pues no sé, no me pude, o me casé, pero pues yo quería una gran fiesta, ¿verdad? Sí, y no, o sea, me tocó estar así, o la gente que se iba a graduar y pues a lo mejor no, pero va a haber una fiesta, quizás no va a ser en la fecha que yo tenía planeado, como lo tenía planeado, pero va a pasar, o sea, esto pone en práctica mi paciencia. Y una de las cosas que se recomiendan cuando empezamos a tener así mucha frustración es empezar a tener técnicas de relajación. Una de ellas es el trabajo con las técnicas de respiración, ¿no? Que estas son inhalar, ¿no? En 3 tiempos, retener en 3 tiempos, exhalar en 3 tiempos, y así estar repitiendo el ejercicio entre 3, 4 veces seguidas, ¿no? Y ponernos nosotros mismos a decirnos, paciencia, tengo paciencia, esto va a pasar, voy a poder cumplir ese sueño. La misma autoinstrucción de nosotros, de saber que ahorita en este momento quizás no se pudo, pero se va a poder, ¿no? Y si se pudo de otra forma, quizás no era la forma que a mí me hubiera gustado que se llevara a cabo, ¿no? Pero se hizo, ¿no? Hay gente que se ha casado, por ejemplo, y sin invitados y sin nada, exacto. O sea, la cuestión es el sueño, pues quizás se cumplió, no como te hubiera gustado que fuera, ¿no? Entonces, esto nos pone mucho a adaptarnos a las situaciones, ¿no? Y no a esta idea a lo mejor imaginaria de lo que pensamos que es lo ideal y lo mejor, sino más bien adaptarnos a la realidad que se nos va a presentar. Con el paso de las semanas me he vuelto más negativo a recibir noticias sobre el coronavirus. Trato de no ver nada sobre el tema y no sé si sea bueno o sea malo. Fíjate que por una parte cuando surge mucho, por ejemplo, que yo ya veo que tengo o mucho miedo o mucha angustia y que ya eso lo estoy canalizando de tal forma, sí un ingrediente principal sería como aislarnos un poco de estas emociones negativas. Sin embargo, eso se llama evitación. Entonces, cuando uno evita el estímulo, lo único que hace es luego crear más ansiedad y más incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando de repente te vas a enterar de alguna situación, se va a disparar todo aquello que reprimiste, ¿sí? Más bien, trata de buscar, volvemos a decir, ¿no? O sea, las noticias oficiales, ¿sí? Fíjate que otra de las cosas que está poniendo a prueba es nuestro nivel de confianza, ¿no? De fe inclusive, y de nuestra esperanza. O sea, son valores que están en nosotros, pero que no los habíamos, digamos, puesto en práctica. Y entonces están en nosotros, están en los seres humanos, tanto la fe, la confianza, la esperanza. Es un recurso humano, así como tenemos el estar alerta y estarnos preocupando, o sea, también tenemos eso. Lo que pasa es que no se nos había presentado una situación así. Entonces, vamos a comenzar a practicar eso. O sea, si yo siento que en este momento, este día, pues no quiero contaminarme de cosas que puedan ser negativas, pero no los estés evitando constantemente, porque eso puede hacer que cuando te vuelvas a enterar de algo, surja la ansiedad o el miedo de manera pues ya más descontrolada, ¿no? Ok. Nos comentan también, tengo un hijo adolescente y en esta cuarentena solo se la pasa en su recámara, encerrado. ¿Cómo le hago para llamar su atención y que le interese convivir en familia con sus hermanos? Sí, fíjate, ahí es una situación, pero ya desde antes, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Mira, para los adolescentes lo más importante son sus amigos. O sea, la época de la adolescencia más son tus amigos que tus papás o que tu propia familia. O sea, realmente para ellos sus pares son los más importantes. Entonces, estar conectados en redes sociales, estar haciendo TikToks con los amigos. O sea, es la moda ahorita. Y eso es su objetivo, ¿no? Quizás ahí es como ver las vías por las cuales podamos establecer cierto contacto, ¿no? Inclusive los papás, si
tienen por ahí agregados a sus hijos en redes, pues mándenles un mensajito, oye, ¿cómo ves? Vamos, nos venimos y jugamos, hagamos un juego, ¿verdad? Entre todos. Entre toda la familia, involucrarlos. Sí, de tal forma que los jalemos, o sea, tampoco no que los obliguemos, sino un modo de invitación. Oye, ¿qué tal? ¿No te parece? ¿Qué tal si hacemos tal cosa? ¿No? Oye, ¿no te gustaría tal? Ay, no, mamá, no, pero mira, o sea, tratarlos de invitar y de jalar, o sea, para que se puedan involucrar, ¿sí? Porque de hecho, o sea, ellos van a estar más al pendiente de sus amigos que de nosotros. Sin embargo, vamos a tratar de involucrarnos y no de obligarnos. Cuando el adolescente se siente obligado, al contrario, no hace las cosas, ¿no? Se aísla, pero cuando se siente involucrado, no, hombre, es que, no sé, fíjense, Pati es la mejor que hace tal cosa, o juega súper padre caras y gestos, y entonces cuando le damos el valor al adolescente de que él es el bueno para tal cosa, lo va a hacer, ¿no? Porque lo que quiere es eso, reconocimiento. Claro. Uh-huh. Y no que los estén, ay no, ahí estás todo el día en tu cuarto, no sé qué, no me ayudas. Salte de ahí. Y más se va a alejar, ¿no? Entonces vamos a comenzar a utilizar otra estrategia que puede ser empezar a involucrarlos y reconocerlos en algo, porque algo tienen que hacer bien, o sea, algo hacen bien. También ¿sí? A veces como papá siempre estamos tratando de que ayúdanos. Levanta los platos, lávalos, barre, limpia tu cuarto. Entonces todas esas como que a lo mejor ya en tantos días que están en casa, todas esas órdenes dicen como que ya, mamá, por favor, déjame un ratito, ¿no? Sí, y aparte, fíjate, esto es un hábito. Si desde niños no les involucramos ese tipo de hábitos de ayuda en casa, pues no vamos a querer que de la noche a la mañana o en esta época de confinamiento hagan alguna actitud o un hábito que nunca se les inculcó, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a crear el hábito. Los hábitos duran 3 semanas en poderse instaurar, entonces que sepan los papás que de la noche a la mañana el chico o la chica no va a aprender a tender su cama. O sea, van a tener que pasar 3 semanas insistiendo en el hábito para que después ya se haga un hábito. Lo haga naturalmente, sin que tengamos que estar detrás de ellos. Agradecemos a todos los que nos hicieron llegar sus dudas, sus preguntas, muy importantes, ¿no, doctora? Sí, muy interesante. Y más, te digo, la convivencia en el hogar, también ese es otro reto que estamos teniendo, ¿no? La convivencia en el hogar que se había perdido. O sea, había había momentos en los que, pues, no veíamos a la familia hasta en la noche. Sí, por cómo estamos llevando la vida. A veces vamos muy deprisa, que no nos damos tiempo de, efectivamente, eso es lo que comenta, convivir con la familia, convivir con nuestros hijos, platicar, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Ahora es cuando podemos retomar esas actividades, ¿no? Y fíjate, en varios estudios, yo me dedico mucho a la investigación con respecto de situaciones de trauma y ansiedad, y en muchos estudios dicen que lo mejor es esto, que una arma poderosa para los adolescentes o para los niños para no caer en riesgo en alguna conducta de adicciones o de ansiedad o depresión ya en una etapa adulta, es la convivencia con la familia, o sea, el hecho de platicar, ¿sí? O sea, estas pláticas, hay estudios que dicen que hasta la charla de la comida, después de comer, oye, que no sé qué, o platicar una experiencia mía de que cuando yo era niño me pasó esto y yo, ay, ¿a poco sí, no? Entonces, eso les ayuda más a los hijos que estar aislados o inclusive pues no tener comunicación, ¿no? Me ha tocado también en investigaciones con niños que le preguntas, bueno, ¿y qué es cómo se llama tu papá? Dice, no, pues se llama papá, pues sí, pero tiene un nombre, ¿no? O sea, hay niños que no conocen realmente el nombre completo de sus papás, entonces ahí te dice el grado de lejanía que
que nos ha llevado todo este acelere, como dijimos hace rato. Entonces, yo creo que es una oportunidad para empezar a conocernos, ¿no? Para conocernos y para afianzar esa convivencia familiar, ¿no? Claro, sí, para fortalecer todos esos lazos súper importantes. Ajá. Doctora, vemos en las redes sociales publicaciones que dicen que si no sales con una habilidad nueva aprendida, que si no leíste un nuevo libro, que si no aprendiste un nuevo idioma, no aprovechaste tu tiempo. Sí, yo creo que ahí es como volvemos a tener la expectativa, ¿no? O sea, es decir, la misma sociedad o la misma cultura nos señala pues hasta las expectativas de lo que tienes que hacer en el confinamiento. Y no, o sea, realmente déjate llevar un poco más por tu intuición de aquello que puedas lograr para bien tuyo y sobre todo también para bien de los demás, ¿no? O sea, para la gente que te rodea. A lo mejor no aprendiste un nuevo libro, a lo mejor no creaste una habilidad, ¿verdad?, nueva, pero sí hiciste que tu familia se comunicara mejor, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a ser el logro personal que cada uno sabrá de qué forma lo pudo hacer, ¿no? O lo pudo realizar. Doctora, quedan algunos días para que ya termine esta cuarentena. Esperemos. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones generales debemos de saber para llevar de mejor manera esta cuarentena y a los pocos días que nos queden? Ya sea si somos madres o padres de familia, un adulto mayor, el tema también de los adultos mayores, o un joven o un matrimonio. Sí, mira, pues primero pues hay que seguir las conductas, ¿no?, de autocuidado que todavía estamos. Yo creo que también esto fue una oportunidad de darnos cuenta que tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Que la salud es muy, muy importante. Entonces, todas las medidas de higiene que tengamos que tener en casa, pues es algo que de suma importancia. Que va a ser y que terminando el confinamiento, pues siempre va a ser, ¿no? O sea, lavarnos las manos, ciertas conductas que quizás a lo mejor no, habíamos dejado a un lado, pues vamos a seguirlas fomentando. Ahora que hablabas con respecto a los adultos mayores, sí, fíjate que es una población en la cual pues escuchan todo, ¿no? Y saben, y también tienen miedo, y también inclusive ahorita lo que se está dando mucho con los adultos mayores es como la depresión, ¿no? Exactamente. Porque pues no se sienten de por sí, a lo mejor su rutina, y aunque haya gente, o sea, porque ahora sí está la gente, también están perdiendo su espacio, porque a lo mejor estaban pues acostumbrados a estar en su casa solitos o con sus ideas, y ahora resulta ser que la casa está llena de gente y eso les estresa mucho, o sea, entonces yo creo que hay que estar también ahí al pendiente de nuestros adultos mayores y incentivarlos, ¿no? Involucrarlos también con alguna actividad que puedan realizar, pero saber que ellos tienen ciertas limitaciones y ciertas, ellos también les gusta como hacer sus cosas solos, estar como en su mundo, respetarlos, pero también estar al pendiente, o sea, lo que ellos, o escucharlos, a veces nada más te cuentan, ¿verdad?, de cosas que hicieron, o en mi época cuando se fue la no sé qué, o también hubo tal cosa, o sea, el hecho de escucharlos les ayuda mucho a poder hacerle frente a esta situación. Entonces yo creo que lo que falta de confinamiento, pues es una, digamos, oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y prepararnos para el regreso a una vida, ¿no?, cotidiana que ya teníamos, que vamos a ver cómo vamos a estarlo afrontando, ¿no? O sea, y sin lo que comenté hace rato, recordar vivir el presente. Yo creo que eso es lo que nos está enseñando esta pandemia, ¿no? O sea, que tenemos el presente y cómo queremos vivirlo y cómo queremos disfrutarlo y cómo podemos hacer aprovecharlo, que los demás puedan también disfrutarlo y aprovecharlo. Doctora, si alguien desea contactarla, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarla?
Sí, mira, ahí estamos en Facebook como ICERP, IC de casa, ERP, MX. Ahí es nuestra página, o Clínica ICERP, también estamos en Facebook. Y ahí, ¿verdad? Ahí es donde tenemos toda nuestra información, también en Instagram, todo lo que es ICERP o ICERP MX, pues ahí estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Estamos, por ejemplo, a través de la página dando diferentes tips para papás, para niños y adolescentes. Estamos teniendo cápsulas, ¿verdad?, de actividades que pueden realizar con los niños, ¿no? Súper bien. Entonces eso les va a dar como el tip. Ay, ¿qué día? Pues ya vi, no sé, ya este esto. día. Ajá. Vámonos, la que sigue. O inclusive para poder estar trabajando con los adolescentes su autoestima, su autoconcepto, su asertividad, la forma de cómo podemos ayudar a que sean líderes o cómo podemos involucrar a los adolescentes. Entonces, son cápsulas que les llevan 2 minutos, a lo mucho 3 minutos, rápidas, con tips que les pueden ayudar mucho a los papás, ¿no? Pues ahí la invitación a nuestro público para que vayan y busquen esta página del ICERP. Ajá. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información que estoy segura nos va a ser de muchísima utilidad. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias y pues esperemos que la información les sea de utilidad a quienes nos escucharon. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí. Para nosotros es muy importante escucharlos, así que no dejen de escribirnos. Nos encontramos en Facebook como DIF Tamaulipas, en Instagram y Twitter como @DIF_TAM. Por favor, escríbanos. Estaremos ahí poniendo todos los temas de los cuales estaremos hablando más adelante. También pueden compartir todas sus dudas para nuestros especialistas invitados. Te agradecemos mucho el haberte quedado hasta el final de este episodio. Sin duda, es muy importante conocernos y atender nuestras emociones. Comparte este podcast con las personas que consideres les pueda ser de gran utilidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema DIF Tamaulipas. Escríbenos a quierosaber@diftam.gov.mx.